¿Alguna vez has sentido, muy dentro de ti, que alguien te mira con una sonrisa en la cara, pero con el corazón apretado porque no soporta verte bien? Ese abrazo frío, ese "me alegro por ti" que suena vacío, esos comentarios que siempre tienen un pero, esas miradas que cambian cuando cuentas una bendición y tú te vas a la cama pensando, ¿será cosa mía o aquí hay algo más? Y si te dijera que muchas veces no es imaginación tuya, que hay personas a tu alrededor que sí cargan envidia en el corazón y que Dios, por amor a ti, puede empezar a revelártelo con señales claras, con discernimiento, con detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Seguirías ignorando lo que sientes o empezarías a mirar las cosas de otra manera? La envidia es una de las cosas más silenciosas y peligrosas que puede haber alrededor de un hijo o una hija de Dios. No grita, no entra haciendo ruido. Muchas veces entra disfrazada de confianza, de buen consejo, de preocupación por ti. La persona, hasta ahora contigo, te escribe "Dios te bendiga", pero por dentro algo en ella se retuerce cada vez que ve que Dios te abre puertas, que te levanta, que te sostiene, que te da gracia donde a ella no le salió nada bien. Y tú lo percibes, pero no sabes ponerlo en palabras. No quieres ser injusto, no quieres juzgar, no quieres volverte una persona desconfiada con todo el mundo. Entonces haces lo que muchos hacen, lo guardas, lo tragas, finges que no pasa nada. Y mientras tanto, tu espíritu se queda inquieto, se queda con esa sensación rara de que algo no está bien. En este video quiero hablar contigo justamente de eso, de cómo Dios te revela a las personas envidiosas. No para que te vuelvas paranoico, ni para que veas envidia en todos lados, sino para que aprendas a distinguir cuando esa incomodidad interior no viene de tu trauma, sino del Espíritu Santo abriéndote los ojos. Vamos a hablar de amigos que aplauden tu dolor, pero se sienten amenazados por tu gozo, de familiares que solo se acercan cuando estás mal, pero desaparecen cuando empiezas a levantarte, de gente de iglesia que sabe decir aleluya muy bien, pero no soporta ver que Dios te usa, que Dios te bendice, que Dios te levanta a ti y no a ellos. Y, más profundo que todo eso, vamos a hablar de lo que Dios hace cuando tú decides creerle más a su discernimiento que a las apariencias. Porque hay momentos en los que Él te dice, hijo, hija, abre los ojos. No todo el mundo que se ríe contigo celebra lo que yo estoy haciendo en tu vida. Quiero que veas este video como una conversación entre tú y Dios sobre algo que quizás llevas tiempo sintiendo y nadie toma en serio. Hay personas que se han enfermado por dentro porque se rodearon de gente envidiosa, tóxica, que solo estaba ahí para absorber, criticar, competir, comparar. Y tú quizá te has culpado a ti mismo por todo, sin darte cuenta de que había corazones cerca que nunca se alegraron de verdad por tus pasos. Dios no te muestra esto para que odies a nadie. Te lo muestra para proteger tu paz, tu propósito, tu llamada, tu corazón. Puede que mientras escuchas estas palabras ya te vengan rostros a la mente, situaciones concretas, frases que te marcaron. Puede que recuerdes la vez que compartiste un logro y la reacción fue fría, o la vez que te hicieron sentir culpable por una bendición que vino directamente de Dios. No apagues eso. A veces, esa memoria que se despierta es Dios diciéndote, ¿ves? Yo estaba ahí. Yo vi cómo te miraban. Yo sé lo que tú no oíste. A lo largo de este estudio vamos a ir viendo cómo Dios revela la envidia a través de actitudes, de reacciones, de pequeñas señales, pero también vamos a hablar de algo aún más importante. Cómo guardar tu corazón para no convertirte tú también en una persona envidiosa sin darte cuenta. Porque la envidia no solo destruye a quien la recibe, primero destruye a quien la carga. Ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo muy sencillo, pero muy profundo, ahí donde estés. Si puedes,
Escribe en los comentarios esta frase como una oración escrita. Señor, muéstrame a quién tengo cerca y líbrame de la envidia. Escríbelo con calma, sin vergüenza. Es tu forma de decirle a Dios: yo quiero entender lo que está pasando a mi alrededor, pero no quiero vivir con miedo ni con amargura. Quiero que seas tú quien me lo revele. Y como siempre hacemos aquí, une a esa frase nuestro sello de este canal: paz en Cristo. Porque al hablar de envidia, necesitamos mucho cuidado para que nuestro corazón no se llene de rencor, sino de paz. No se trata de empezar una cacería de brujas. Se trata de caminar con los ojos abiertos, pero con el corazón en paz, sabiendo que Dios es tu defensor, quien te guarda, quien te separa de lo que no te conviene. Si mientras te hablo sientes que este tema toca algo muy tuyo, algo escondido, algo que ya viviste, algo reciente, yo solo te pido que te quedes. No salgas del video a la mitad. A veces, la respuesta que has estado buscando por años viene en una frase que está hacia el final del mensaje. Mucha gente encuentra en este canal un apoyo espiritual porque no tiene a quién contarle estas cosas. No les creen, los llaman exagerados, les dicen: tú ves cosas donde no hay, pero Dios sí te ve. Y Dios sí sabe lo que pasa en esa familia, en ese trabajo, en esa iglesia, en ese grupo donde tú empezaste a sentirte incómodo. Si sientes en tu corazón hacerlo, mientras el video sigue, puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal, no por costumbre, sino porque así le dices a YouTube: este tipo de mensaje tiene que llegar a más personas que están viviendo lo mismo y no lo entienden. Mucha gente no tiene una iglesia cerca, pero tiene acceso a un celular. Y a veces Dios usa justamente un video como este para abrir los ojos y sanar. Ahora, respira hondo. Piensa en los últimos tiempos de tu vida, en las puertas que se abrieron, en las batallas que enfrentaste, en las personas que se acercaron y en las que se fueron. Presenta todo eso delante del Señor y dile en tu interior: Señor, si hay envidia a mi alrededor, quiero que seas tú quien me la revele. No quiero vivir ciego, pero tampoco quiero vivir con odio. Enséñame a ver con tus ojos. A partir de este momento, vamos a entrar juntos en este tema: cómo Dios te revela a las personas envidiosas y cómo Él guarda tu corazón en medio de todo eso. Hay algo muy sencillo pero muy profundo que Dios usa muchas veces para revelarte quién carga envidia en el corazón, la forma en que reaccionan cuando a ti te va bien. No cuando estás mal, no cuando estás llorando, sino precisamente cuando una oración tuya es contestada, cuando una puerta se abre, cuando algo que era imposible empieza a suceder. Cuando estás en el valle, casi todo el mundo aparece. Aparecen los que te entienden, los que se sientan a escuchar tu dolor, los que te dicen: ánimo, Dios está contigo. Llorar contigo, muchos pueden. Pero el filtro real aparece cuando sales del valle, cuando el Señor te levanta, cuando de repente tienes un testimonio que contar. Ahí es donde se ve quién aplaude de verdad y quién aprieta la mandíbula por dentro. La envidia no siempre se manifiesta con un ataque frontal. A veces aparece en ese felicidades seco, sin brillo en los ojos. En ese me alegro por ti, seguido de un silencio raro o de un comentario que baja lo que Dios hizo en tu vida. Bueno, tampoco es para tanto. Eso le pasa a cualquiera. No te acostumbres, todo se acaba. Ya veremos cuánto te dura. O en esa persona que, cuando cuentas una victoria tuya, inmediatamente tiene que contar algo suyo, más grande, más impresionante, como si la conversación no pudiera centrarse en lo que Dios hizo contigo ni por un minuto. Quiero que pienses en David por un momento. Él no era rey, no era famoso, era un pastor de ovejas, casi invisible. Cuando se presentó ante Goliat, pocos creían en él. Pero, con la mano de Dios, venció al gigante que todos temían.
Fue una victoria que liberó a todo un pueblo. Debería haber sido motivo de celebración unánime. Sin embargo, en lugar de solo fiesta, esa victoria reveló algo que estaba escondido en el corazón de Saúl. Al principio, Saúl lo miraba con cierto cariño. Lo veía como un muchacho útil, alguien que venía a servir. Pero cuando el pueblo empezó a cantar, cuando las mujeres salieron con panderos diciendo que Saúl había vencido a miles y David a 10,000, algo se quebró por dentro del rey. Los mismos cantos que celebraban lo que Dios estaba haciendo encendieron la envidia que ya estaba latente en él. Desde ese día, la Biblia dice que Saúl miró a David con malos ojos. Mira cómo funciona. La victoria de David no creó la envidia en Saúl. La victoria simplemente la dejó al descubierto. Lo que ya estaba escondido salió a la superficie. Lo mismo pasa hoy. Cuando Dios te da una victoria, no solo está respondiendo una oración tuya, muchas veces está mostrando también quién te rodea con corazón limpio y quién no. Hay gente que te quería cerca mientras estabas abajo, porque eso no amenazaba nada en ellos. Pero cuando empiezas a levantarte, cuando dejas de depender tanto, cuando floreces en áreas donde ellos aún están estancados, su verdadero corazón empieza a aparecer. Tal vez ya lo viviste sin ponerle nombre. Tenías una amiga para contarle tus lágrimas, pero el día que le contaste, mira, conseguí ese trabajo, Dios sanó a mi hijo, mi matrimonio está mejor, logré pagar esa deuda. La reacción no fue la que esperabas. Sentiste un clima raro, un cambio de tono, una broma fuera de lugar. O de repente, esa persona empezó a distanciarse, a criticar detalles, a encontrar defectos justo en esa bendición que tú habías pedido llorando. La envidia muchas veces se nota en pequeñas cosas, en esa persona que solo te llama para preguntar ¿qué tal?, cuando sabe que estás mal, pero desaparece cuando todo empieza a mejorar. En ese familiar que jamás te felicita de frente por lo que logras, pero siempre tiene tiempo de comentar tus fracasos. En ese hermano de iglesia que dice creer en un Dios de milagros, pero cuando ve un milagro en tu vida se apresura a explicar que no fue tan milagro así. Dios, en su amor, empieza a mostrarte esas cosas no para que tú odies a nadie, sino para que dejes de forzar lugares donde ya no cabes, para que dejes de buscar aprobación donde nunca hubo verdadero apoyo, para que no sigas abriendo tu corazón, tus planes, tus proyectos, delante de gente que secretamente desea que no funcionen porque no soporta la idea de verte volar más alto que ellos. Y aquí hay algo muy importante. Cuando Dios te muestra que alguien tiene envidia de ti, no es para que te pongas soberbio, ni para que empieces a decir, todos me envidian. Ese discurso es peligroso y orgulloso. Lo que el Señor quiere es que seas sobrio, que sepas con quién puedes contar y con quién no. Que aprendas a celebrar con los que se alegran contigo de verdad y a poner límites sanos con los que no. Puede que ahora mismo te acuerdes de alguien que siempre aparece cuando hay drama, pero nunca cuando hay celebración. O de alguien que siempre tiene una crítica en la punta de la lengua cuando ve que te va bien. En vez de llenarte de rabia, haz algo distinto. Presenta ese nombre a Dios. Dile, Señor, si hay envidia en este corazón, trátalo tú. Y si yo estoy idealizando una relación que en realidad nunca fue sana, abre mis ojos para dejar de forzar. A veces la mayor liberación que Dios te da no es sacarte de un lugar físico, sino mostrarte quién es quién ahí dentro. Cuando la luz entra, tú ya no puedes hacerte el ciego. Empiezas a notar patrones, reacciones repetidas, gestos que antes ignorabas, y eso duele. Sí, nadie quiere descubrir que alguien a quien quería no se alegra de verdad por sus pasos, pero duele más seguir dependiendo emocionalmente de personas que por dentro esperan tu caída.
Mientras te hablo, si sientes que Dios te está mostrando cosas, no te quedes solo en la mente. Si te nace, puedes escribir en los comentarios, sin nombres, sin exponer a nadie, algo como: Dios, gracias por abrirme los ojos. Es una forma sencilla de decirle al Señor: no quiero vivir engañado, pero tampoco quiero tener un corazón duro. Enséñame a manejar lo que me revelas. Y si este tema te está haciendo recordar momentos específicos, aquella promoción en el trabajo, aquel logro espiritual, aquel paso que diste y que provocó reacciones extrañas, guarda eso en el corazón, porque más adelante vamos a hablar de lo que Dios quiere que hagas con esas revelaciones. No se trata solo de identificar envidia, se trata de aprender a caminar protegido, sin dejar de amar, pero también sin entregar tu alma en manos cerradas. Así, poco a poco, Dios va usando tus propias victorias como espejo. Las personas se reflejan en ellas. Algunos te miran y ven inspiración, otros te miran y ven amenaza, y en medio de esa diferencia, el Señor susurra a tu espíritu: mira bien, yo te estoy mostrando quién es quién. No para que juzgues, sino para que cuides mejor el tesoro que puse en ti. A veces, antes de mostrarte claramente quién es envidioso contigo, Dios empieza por algo mucho más sutil, una incomodidad por dentro que no sabes explicar. No es una voz que te diga: mira, esa persona te envidia, pero sí es como una pequeña alarma encendida en el corazón cada vez que estás con alguien. Terminas la conversación y sientes que algo se te cayó por dentro, que tu fe se desinfló, que tu alegría se apagó un poquito. No pasó nada grave, pero tu espíritu no queda igual. Eso no siempre es trauma, no siempre es paranoia. Muchas veces es el Espíritu Santo diciendo bajito: fíjate, mira bien, no apagues lo que estás sintiendo. Dios suele trabajar así. Primero toca tu interior. Luego confirma con hechos. Primero te hace sentir que algo no huele bien. Luego te muestra dónde está el mal olor. Pero nosotros, por miedo a juzgar, muchas veces hacemos lo contrario. Ignoramos lo que sentimos. Nos obligamos a pensar bien de todos, aunque por dentro haya una voz que dice: no te abras tanto aquí. Piensa en Caín y Abel. Los dos ofrecieron algo a Dios. Por fuera, los dos parecían espirituales, los dos estaban dando. Pero Dios, que ve el corazón, miró de forma diferente la ofrenda de cada uno. La de Abel fue agradable, la de Caín no. Y ahí empezó un proceso interno. La Biblia dice que Caín se enojó mucho y su rostro se descompuso. Nadie tuvo que explicarle qué estaba sintiendo. Él sabía. Lo que entró en su corazón no fue tristeza por no haber agradado a Dios. Fue rabia porque su hermano sí lo había agradado. No fue: Señor, ¿qué tengo que cambiar? Fue: ¿por qué él sí y yo no? Lo interesante es que antes de que Caín hiciera cualquier cosa, Dios habló con él. Le hizo preguntas. Le mostró lo que estaba pasando por dentro. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, con todo su deseo hacia ti, pero tú debes dominarlo. En otras palabras, Caín, mira lo que está creciendo dentro de ti. No ignores este enojo. No dejes que esto te domine. Tienes una elección. Antes de que la envidia se convirtiera en un acto, Dios ya estaba advirtiendo. Antes de que hubiera sangre en el campo, ya había una batalla en el corazón. Y lo mismo pasa hoy, tanto en ti como en las personas a tu alrededor. Tal vez tú eres el Abel de la historia, alguien que ha agradado a Dios en áreas específicas, que está viendo frutos después de años de lucha, que está viviendo respuestas que para otros todavía no llegaron. No porque seas mejor, sino porque Dios decidió hacerlo así, en este tiempo, en tu vida. Y alrededor puede haber Caínes que sonríen, pero cuyo semblante cambia por dentro cada vez que ven cómo Dios te mira con gracia. Dios ve esa envidia.
Él ve cuando la cara cambia, cuando la mirada baja, cuando el tono se vuelve frío, y muchas veces, antes de exponer a alguien delante de ti, empieza a incomodarlo por dentro. Le habla, le muestra, le dice: mira lo que sientes cuando ves que bendigo a tu hermano, a tu hermana. Eso no está bien. Trata con eso. Si esa persona escucha a Dios, la envidia se muere antes de nacer. Pero si endurece el corazón, eso que empezó como un pensamiento, se convierte en actitud, en palabras, en distancia, en ataque. Es ahí donde tú entras. Porque cuando alguien decide no escuchar a Dios y deja crecer la envidia, tarde o temprano tú vas a notar cambios. Comentarios más ácidos, bromas que ya no tienen gracia, respuestas que te restan, silencios raros cuando hablas de sueños, comparaciones constantes. Y tú sientes que cada vez que sales de ahí, sales más pequeña, más insegura, más confundida. En vez de culparte por sentir eso, empieza a presentar esa incomodidad a Dios. No hace falta decir nombre ni hacer drama espiritual. Basta con algo tan simple como: Señor, hay algo en esta relación que me pesa. Si hay envidia en ese corazón, muéstrame hasta dónde debo acercarme. Y si también hay envidia en mí hacia alguien, confróntame a mí primero. Porque aquí viene una parte muy importante. Cuando Dios empieza a hablarte de envidiosos, también va a hablarte de tu propia envidia. No para humillarte, sino para no permitir que te conviertas en aquello que te ha hecho tanto daño. Tal vez, mientras hablo, te estás dando cuenta de que tú también has sentido lo que sintió Caín. Esa punzada en el estómago cuando ves que a alguien le va bien en el área en la que tú llevas años luchando. Ese pensamiento de: ¿y yo qué? ¿Y lo mío para cuándo? Esa dificultad para alegrarte de corazón por la bendición ajena. Si eso está ahí, Dios te está llamando a tratar con eso ahora, antes de que te conviertas tú en esa persona que hiere con comentarios, que compite, que no soporta ver al otro avanzar. Dios quiere que seas libre de la envidia de los demás, pero también quiere librarte de la tuya propia. Quiere que puedas vivir ligero, sin cargar celos disfrazados de opinión sincera, sin cargar comparaciones disfrazadas de preocupación. Que puedas mirar a alguien bendecido y decir: gloria a Dios, de verdad, sin que algo se rompa por dentro. Y mientras Él hace esa limpieza en ti, también va revelando quién está dispuesto a hacer ese mismo proceso y quién no. Hay personas a tu alrededor que Dios va a tratar, que van a reconocer lo que sienten, que van a pedir perdón, que van a dejar que el amor venza esa envidia. Esas personas valen la pena, porque están en manos del mismo Dios que te está cambiando a ti. Pero hay otras que, aunque Dios las confronte, van a elegir seguir como Caín, alimentando el resentimiento en lugar de entregarlo. Con esas personas, el Señor puede decirte suavemente: hasta aquí. No para que les desees mal, sino para que no sigas poniendo tu corazón en un lugar donde no hay espacio para alegrarse contigo. Él te va a enseñar a amar sin entregar tu intimidad a cualquiera, a tratar con respeto, pero sin ingenuidad. Si mientras escuchas esto sientes que Dios está trabajando por dentro, mostrándote personas, situaciones y al mismo tiempo mostrándote cosas de ti, solo te animo a que no cierres esa puerta. Ahí, en tu casa, en silencio, dile: Señor, no quiero ser ciego ni orgulloso. Si hay envidia en otros hacia mí, dame discernimiento. Y si hay envidia en mí hacia otros, límpiame. No quiero ser Caín, ni quiero cargar Caínes pegados a mi alma. Quiero caminar con un corazón libre. Si te nace, puedes escribir en los comentarios, sin exponer a nadie: Señor, guarda mi corazón de la envidia. Es una frase sencilla, pero es una decisión. Es decirle a Dios: quiero ver, pero no quiero envenenarme. Quiero discernir, pero no quiero odiar. Quiero que seas tú el que me muestre y el que me cuide. A partir de aquí, en los próximos bloques,
vamos a entrar en ejemplos más concretos de cómo la envidia se manifiesta en la vida diaria, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, y cómo Dios, paso a paso, te va enseñando a reconocerla sin perder la paz ni la sensibilidad de tu corazón. Hay algo que duele de una forma distinta. No es la envidia del desconocido de Internet, ni del compañero lejano de trabajo. Es la envidia que se sienta en tu mesa, que lleva tu apellido, que comparte tu sangre, que dice Dios te bendiga en la misma iglesia, que te abraza en las fotos, pero por dentro no soporta ver lo que Dios está haciendo contigo. La Biblia no es ingenua con eso. Dios no es ajeno a esa realidad. Si tú te fijas, muchas de las historias de envidia más fuertes en la palabra no son entre enemigos declarados, sino entre hermanos, entre gente cercana, entre aquellos que se suponía que debían protegerse y celebrarse. Piensa en José por un momento. No era perfecto, era joven, inmaduro, soñador. Contó sus sueños cuando quizás debería haberlos guardado. Pero por encima de cualquier imprudencia había una verdad. Dios tenía un plan sobre su vida. Lo vestían con una túnica diferente. Sus sueños apuntaban a lugares donde sus hermanos no habían llegado. La mano de Dios estaba marcando un camino que ellos no entendían. La Biblia dice algo muy simple y muy fuerte a la vez. Sus hermanos le tenían envidia. No dice que discutían con él por todo. No dice que le decían abiertamente, te envidiamos. Simplemente muestra actitudes, miradas, decisiones. La envidia empezó como una incomodidad, como una irritación cada vez que veían que el padre miraba a José con cariño, cada vez que escuchaban un nuevo sueño, cada vez que veían ese favor que parecía injusto. Esa envidia, sin tratar, creció hasta el punto en que ya no pudieron soportar verlo. Llegó el día en que dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Y aunque al final no lo mataron, lo vendieron como si su vida valiera unas monedas. Mira el recorrido, de una incomodidad no resuelta, a un plan para sacar a alguien del camino. Con nosotros muchas veces el proceso es parecido, solo que adaptado a nuestra época. Puede que tú tengas alguien en la familia que desde niño no soportaba verte destacar. Quizás eras el que sacaba buenas notas, o el que era más sensible a las cosas de Dios, o el que tenía un talento más visible. Y desde ahí empezaron las bromas. La santa, el pastorcito, la preferida, el inteligente. Frases dichas en tono de chiste, pero cargadas de algo más. Con los años, las cosas solo se fueron disfrazando mejor. Tú cuentas algo bueno, y la respuesta viene en forma de humor. Claro, a ti todo te sale bien, ¿no? Ya sabemos quién es el consentido de Dios. Y a mí cuando me toca, porque parece que el cielo solo mira para un lado. Por fuera, todos se ríen. Por dentro, algo en ti se encoge. Sabes que no es un simple chiste. ¿Sabes qué? Detrás de esa frase hay un corazón que no está celebrando contigo, sino midiéndose contigo todo el tiempo. También pasa en la iglesia. Gente que te vio llegar roto, que oró por ti, que te escuchó, que te vio en tu peor momento. Pero cuando Dios empieza a levantarte, cuando te da un ministerio, cuando te da un don más visible, cuando tu testimonio empieza a tocar a otros, esa misma gente comienza a tratarte distinto. De repente ya no eres el hermanito que necesita ayuda, sino alguien que les molesta un poquito, y se ve en cosas pequeñas. Te interrumpen cuando hablas de lo que Dios hizo, cuestionan tus intenciones, siempre tienen un «yo en tu lugar haría», que suena más a crítica que a consejo. Te comparan con otros, te hacen sentir culpable por lo que tienes, como si tu bendición fuera una injusticia contra ellos. Dios, que ve todo eso, no se queda mirando en silencio. Muchas veces es Él quien te hace notar que, después de ciertos encuentros, sales más cansado que edificado. Que antes de ir a algunas reuniones familiares o actividades, tu espíritu ya se pone tenso, no por maldad tuya,
sino porque sabe que ahí se mezclan amor y envidia, afecto y competencia. Y aquí viene algo delicado. A veces tú intentas compensar esa envidia. Te haces más pequeño para no incomodar. Disminuyes tus éxitos cuando los cuentas, como si pidieras perdón por haber sido bendecido. Te saboteas sin darte cuenta, dejando pasar oportunidades solo para que nadie se sienta mal. Pides disculpas por cosas que Dios te dio y que no deberías esconder. Eso no viene de Dios. El Señor jamás te va a pedir que apagues la luz que Él mismo encendió en ti solo para que los demás no se incomoden. Lo que Él sí puede pedirte es que seas humilde, que reconozcas que todo lo que tienes viene de Él, que no te creas superior a nadie. Pero una cosa es humildad, otra muy distinta es caminar como culpable por el favor que Dios puso sobre tu vida. Cuando Dios te revela que hay envidia en la mesa donde comes, en la casa donde naciste, en la iglesia donde sirves, no es para que entres en guerra carnal, ni para que hagas discursos hirientes, es para que aprendas a ubicarlas en el lugar correcto en tu corazón. Hay cosas que dejarás de contar en ciertos círculos, no por miedo, sino por sabiduría. Hay victorias que celebrarás con otros, no porque ames menos a tu familia, sino porque entiendes que todavía no pueden manejar lo que Dios está haciendo contigo. Hay proyectos que vas a presentar primero delante de Dios, hasta que Él te muestre con quién compartirlos. No estás traicionando a nadie por cuidar lo que Dios está gestando en ti. Solo estás reconociendo que no todos tienen la madurez para caminar a tu lado sin dejarse dominar por la envidia. Y sí, eso duele. Duele aceptar que algunos, con los que soñabas compartirlo todo, no pueden celebrar contigo algunas cosas. Duele ver que, cuanto más te acercas a los planes de Dios para tu vida, más se revelan corazones que preferirían verte en el mismo lugar de siempre, sin cambios, sin avances, sin confrontarlos con tu crecimiento. En ese punto es muy fácil endurecerse, volverse frío, construir muros. Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere darte sabiduría sin arrancarte la ternura. Quiere enseñarte a poner límites sin llenarte de odio, a decir hasta aquí a ciertas confianzas sin dejar de amar. Si mientras te hablo, tú sientes que hay gente así alrededor, no corras a pelear, no corras a publicar indirectas, no te pongas en modo yo no necesito a nadie. Primero corre a la presencia de Dios. Dile, Señor, tú sabes quién se sienta en mi mesa. Tú ves lo que yo no veo. Dame sabiduría para manejar esto. No permitas que la envidia de otros destruya mi gratitud ni mi gozo. Y no permitas tampoco que mi corazón se endurezca contra ellos. Líbrame del resentimiento. Y si alguna parte de ti se siente culpable por ser bendecido, reconoce eso delante de Él también. Dile, perdóname por sentir vergüenza de lo que hiciste en mi vida. Enséñame a disfrutarlo sin esconderlo, pero también sin humillar a nadie. Si este tema te está tocando profundo y sientes que aquí hay cosas que nadie entiende de tu historia, puedes, si quieres, dejar en los comentarios algo sencillo como: Dios, sana las envidias que hay en mi entorno y guarda mi corazón. No hace falta dar detalles ni nombres. El cielo sabe de quién hablas. A veces escribirlo es como poner un peso en las manos de Dios, en vez de seguir cargándolo tú solo. En los próximos bloques vamos a ir viendo también cómo Dios te protege en lo espiritual frente a la envidia, cómo cuida tu llamado, cómo preserva tu camino incluso cuando hay ojos que quisieran verte caer, porque la envidia revela a los otros, sí, pero también revela cuánto confías tú en el Dios que te levantó. Hay otra forma muy peligrosa en la que Dios a veces te tiene que abrir los ojos, cuando la envidia viene disfrazada de preocupación por tu vida espiritual. No todos los que te hablan de Dios lo hacen desde un corazón limpio. Hay personas que usan lenguaje bíblico, versículos, palabra profética y todo,
pero por dentro lo que sienten no es celo por tu alma, es celos de lo que Dios está haciendo contigo. Quizás ya te pasó. Tú cuentas algo bueno, que estás sirviendo más en la iglesia, que estás creciendo en un área, que Dios te abrió una puerta de trabajo, que estás avanzando en un sueño que oraste por años. Y de inmediato aparece esa persona espiritual que te dice, cuidado, no te enorgullezcas, ten cuidado, el diablo siempre ataca a los que prosperan. Yo no sé, pero a mí esto no me da buena espina, ora más. Yo en tu lugar lo pensaría 2 veces porque tantas bendiciones así, no sé, algo raro hay. Claro que existe el consejo sabio. Claro que Dios puede usar a alguien para advertirte de un peligro real. Pero cuando casi siempre que compartes algo bueno, la otra persona te responde bajándote, enfriándote, metiendo sospecha, sembrando miedo, nunca alegría, tienes que empezar a preguntarte de dónde viene eso que te dicen. Dios no trabaja con manipulación. Dios no necesita apagar tu gozo cada vez que te habla de prudencia. El Espíritu Santo corrige, sí, pero también se alegra contigo. Quien solo aparece para ponerte en tu lugar, cada vez que floreces, muchas veces no está siendo guiado por el cielo, sino por una envidia disfrazada de discernimiento. En los tiempos de Jesús pasaba algo parecido. Había gente profundamente religiosa, que sabía la Escritura, que oraba, que ayunaba, pero cuando veían la gracia de Dios moviéndose en alguien que no encajaba en sus moldes, no soportaban. En lugar de alegrarse por los milagros, murmuraban. En lugar de celebrar la libertad de los otros, buscaban un error para criticar. La envidia hace exactamente eso. No soporta ver la libertad ajena. Necesita encontrar una mancha, un defecto, una razón para explicar por qué aquello no es tan de Dios así. Y a veces lo hace usando la Biblia como piedra. Puede que tú tengas cerca a alguien que siempre encuentra una forma de hacerte sentir culpable por lo que el Señor te dio. Si estás mejorando económicamente, te acusa de materialista. Si estás sirviendo más, te acusa de querer figurar. Si Dios te usa con una palabra, te acusa de buscar reconocimiento. Pareciera que nada que venga de ti es puro. Siempre hay un pero. Dios, cuando ve eso, no te quiere viendo a esa persona como tu enemigo humano, pero sí quiere que entiendas que no es sano darle tanto poder sobre lo que tú crees de ti mismo. Porque, sin darte cuenta, puedes empezar a vivir más pendiente de lo que esa voz espiritual opina que de lo que Dios ya te dijo en secreto. Cuando la opinión de alguien envidioso empieza a pesar más que la voz del Espíritu Santo, tú empiezas a frenar lo que Dios está haciendo por miedo, y el miedo no es fruto de Dios. Hay momentos en que el Señor te muestra claramente, esta persona habla de mí, pero no está hablando desde mi corazón hacia ti. Habla desde su herida, desde su comparación, desde su envidia. Y cuando eso pasa, Él te invita a hacer algo difícil, pero necesario. Tomar distancia interna. Quizás sigan en la misma iglesia, en el mismo grupo, en la misma familia. Pero dentro de ti, esa voz deja de ser la más importante. No necesitas confrontar a todo el mundo, no necesitas armar escenas. Muchas veces lo más sabio es simplemente reposicionar esa relación delante de Dios. Pasar de esta persona es mi referencia para todo, a esta persona es alguien a quien respeto, pero cuya opinión ya no define mi identidad. Pasar de, si no está de acuerdo, algo está mal en mí, a voy a pesar lo que me dice delante de Dios. Y si no hay paz, no voy a cargarlo. Si ahora mismo te estás acordando de personas que siempre te recortan las alas en nombre de Dios, preséntalas al Señor. Dile, Padre, si hay envidia escondida detrás de estos consejos, muéstramelo con claridad. Y si hay orgullo en mí, también muéstramelo. No quiero ignorar advertencias verdaderas, pero tampoco quiero vivir atado al miedo que otros proyectan sobre mí. Dios es capaz de confirmarte su voluntad por diferentes caminos. No depende de una sola voz humana.
De hecho, muchas veces te va a hablar directamente a ti, sin intermediarios, especialmente cuando ve que has sido manipulado por comentarios llenos de envidia y disfrazados de espiritualidad. Mientras tanto, pídele que te enseñe a diferenciar la voz que viene del cielo de la voz que viene del celo. Esa diferencia, cuando la aprendes, te libra de muchas culpas que no son tuyas y te deja más ligero para avanzar en lo que Dios tiene para ti. Hay algo que muchos sienten, pero que a veces da vergüenza decir en voz alta, esa sensación de mal de ojo, de malas miradas, de sentir que hay gente que te observa con un peso espiritual raro, como si su corazón estuviera lanzando algo sobre ti. La Biblia no usa la expresión mal de ojo como la usamos hoy, pero sí habla de ojos malos, de miradas llenas de odio, de pensamientos que son como flechas. Cuando una persona carga envidia y no la trata con Dios, esa envidia termina saliendo por algún lado. A veces sale en palabras directas, a veces sale en chismes, a veces en críticas, y otras se queda en el silencio de una mirada que no celebra, que no te bendice, que desearía que lo tuyo no funcionara. Y tú, que tienes el Espíritu Santo, lo percibes. No tienes pruebas, pero tu espíritu se pone en alerta. No sabes si acercarte o alejarte. Te sientes raro después de estar junto a ciertas personas. Parece que cada vez que compartes algo con alguien en particular, después las cosas se traban, se enfrían, se complican, y te preguntas, ¿estaré exagerando? ¿Será cosa mía? ¿O de verdad hay algo espiritual aquí? Lo primero que tienes que entender es que tú no vives a merced de la envidia de nadie. Tu vida no está en manos de miradas ni de palabras ajenas. Tu vida está en manos de Dios. Eso no significa que la envidia no haga daño, que los chismes no hieran, que las malas intenciones no generen guerras. Pero sí significa que hay una protección disponible para quien decide refugiarse en el Señor. Piensa en José otra vez. Sus hermanos lo envidiaron hasta el punto de venderlo como esclavo. Humanamente hablando, la envidia de ellos destruyó su vida. Lo sacaron de su casa, lo alejaron de su padre, lo lanzaron a un futuro completamente distinto del que él soñaba. Pero cuando miras la historia completa, ves algo impresionante. Ni la peor envidia de sus hermanos pudo cancelar lo que Dios había escrito sobre él. La envidia lo cambió de lugar, sí, lo llevó por caminos que él nunca habría elegido, sí, pero en cada lugar donde lo pusieron por mal, la mano de Dios lo levantó por bien. En la casa de Potifar, en la prisión, en el palacio, siempre había una gracia que nadie podía explicar. Y esa gracia no venía de la aprobación de los hermanos, venía de arriba. Con esto no te estoy diciendo, quédate tranquilo, deja que la gente te tenga envidia, no pasa nada. No, la envidia hiere, duele, genera situaciones injustas. Pero sí quiero que escuches esto. La envidia de nadie tiene la autoridad de cancelar el propósito que Dios tiene contigo. Cuando tú empiezas a notar que hay envidia alrededor, en vez de vivir a la defensiva, en vez de andar temiendo el mal de ojo, lo que Dios quiere es que corras hacia Él, que digas, Señor, yo pongo mi vida, mi casa, mi trabajo, mi ministerio, mis proyectos bajo tu cobertura. Yo no quiero vivir paranoico, pero tampoco ingenuo, que ninguna intención, ninguna palabra, ninguna mirada envidiosa prospere contra lo que tú decidiste hacer conmigo. La protección de Dios no es un escudo para que vivas provocando a los demás, ostentando, restregando tus victorias en la cara de quien te envidia. Al contrario, la protección de Dios viene acompañada de humildad. Te hace entender que todo lo que tienes es gracia, que no eres mejor que nadie, que no necesitas demostrar nada a nadie. Cuando te sabes protegido, dejas de vivir mostrando. Cuando te sabes cuidado por Dios, dejas de vivir rindiendo cuentas a ojos humanos.
Y eso es clave porque a veces nosotros mismos nos exponemos a la envidia innecesariamente. No todo lo que Dios te da tiene que ir a las redes sociales. No toda puerta abierta tiene que convertirse en anuncio. No todo sueño que nace en tu corazón tiene que ser contado en la mesa del domingo. Hay cosas que, si las guardas entre tú y Dios, crecen más sanas. No por miedo, sino por sabiduría. Jesús mismo vivía momentos de gloria con el Padre que no mostraba a todos. Había montes donde solo subía con unos pocos. Había secretos entre él y el Padre que nadie más entendía. Deja que el Señor te enseñe ese equilibrio. No vivir escondido, pero tampoco mostrar tu vida como un escaparate donde cualquiera mete opinión. No dejar que la envidia te condicione, pero sí dejar que te haga más dependiente de Dios. Cuando te sientas observado con malos ojos, en vez de obsesionarte con ¿quién está lanzando qué?, vuelve a una oración muy sencilla. Señor, cúbreme con tu sangre, cubre mi mente, mi corazón, mi casa, que todo lo que venga contra mí, sin que tú lo permitas, caiga a tierra. Y si tú permites alguna injusticia, que sea solo para llevarme más fondo en ti. Así, la envidia deja de ser un monstruo que manda en tu historia y se convierte en algo que Dios usa incluso para mostrar su fidelidad. No es que deje de doler, pero deja de gobernar. Y te das cuenta de que al final no son las miradas las que deciden tu destino, sino el Dios que te mira con amor desde siempre. Hay un punto muy honesto al que todos tenemos que llegar si queremos de verdad ser libres. Reconocer que en algún momento de la vida nosotros también hemos sido la persona envidiosa de alguien. No es fácil admitirlo, porque suena feo, suena carnal, suena inmaduro. Pero la envidia es una tentación tan humana que sería ingenuo decir yo nunca sentí eso. Quizás te pasó de forma sutil. Viste a alguien recibiendo lo que tú llevas años pidiendo, y algo se te apretó por dentro. Escuchaste el testimonio de una persona, y en vez de alegrarte pensaste, claro, a ella siempre se le abre todo. Viste a alguien siendo usado por Dios en el área donde tú te sientes estancado, y apareció una voz que dijo, yo también podría hacer eso, si me dieran la oportunidad. En ese momento, Dios no te condena, pero sí te confronta, te muestra que hay algo en tu corazón que podría convertirse en el mismo veneno que tanto te duele cuando viene desde otros. Y ahí es donde la envidia se corta o se alimenta. Si tú, cuando Dios te muestra ese sentimiento, lo llevas a Él y dices, Padre, eso que estoy sintiendo no es bonito, pero es verdad. Me cuesta alegrarme, siento celos. Ayúdame. Algo precioso empieza a pasar. El Espíritu Santo trabaja donde tú no podías. Empieza a cambiar tus lentes. Empieza a mostrarte que la bendición del otro no es una amenaza para ti, que el amor de Dios no se agota porque favoreció a alguien hoy, que hay suficiente gracia para todos. Con el tiempo, lo que antes era envidia se convierte en inspiración. Dejas de decir ¿por qué él? Y empiezas a decir si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo en su tiempo. Dejas de preguntar ¿por qué ella y no yo? Y empiezas a preguntar ¿qué quieres trabajar en mí mientras espero? En cambio, si niegas tu envidia, si la camuflas de crítica, de discernimiento, de chiste, se va volviendo más fuerte. De repente, te encuentras hablando mal de gente que nunca te hizo nada, cuestionando testimonios que no conoces de cerca, poniendo en duda procesos que no viviste. Y sin darte cuenta, te conviertes en ese amigo, ese hermano, ese familiar del que estamos hablando en este video, el que no soporta ver a los demás avanzar. Dios no quiere eso para ti. Él te ama demasiado como para dejarte crecer por fuera, mientras por dentro tu corazón se tuerce. Por eso, muchas veces, te detiene para tratar con tu envidia antes de darte lo que le pides. No porque no quiera bendecirte, sino porque no va a construir cosas grandes encima de un corazón que se comparará todo el tiempo.
Cuando te das cuenta de esto, empiezas a ver las bendiciones ajenas como entrenamiento para el tuyo. Cada vez que alguien recibe algo que tú anhelas, en vez de hundirte, lo usas como oportunidad para ejercitar una oración diferente. Señor, gracias por lo que hiciste en la vida de mi hermana, de mi hermano. Sinceramente me gustaría que fuera conmigo, pero hoy me alegro por él. Guárdame de la envidia. No quiero despreciar lo que tú haces en otros solo porque todavía no lo vi en mí. Esa oración va en contra de tu carne, va en contra de lo que sientes a veces, pero espiritualmente abre caminos, porque Dios ve a quién confiarle cosas. Él ve quién celebra la bendición ajena, incluso cuando todavía está esperando. Y aquí viene algo fuerte. Muchas veces, cuando Él te revela a una persona envidiosa, también te está diciendo, recuerda cómo se siente eso. No te conviertas en lo mismo con otros. Si hoy eres tú el que está siendo bendecido, mañana puedes ser tú el que mira a otro recibiendo algo que deseas. Y lo que haces en esos momentos muestra de qué está hecho tu corazón. Dios quiere protegerte de la envidia de los demás. Sí, pero también quiere proteger a los demás de la envidia que podrían hacer en ti. Quiere que seas alguien con quien otros puedan celebrar sin miedo, alguien con quien se pueda hablar de victorias sin sentir culpa, alguien que no se alegra cuando el otro cae, sino que se duele. Si mientras escuchas esto, tú reconoces que hay personas a las que te costó alegrarte, gente que te despierta esta lucha interior, preséntalo al Señor. No te escondas. Dile, Jesús, yo también necesito que trates con mi corazón. No quiero ser la persona envidiosa en la historia de nadie. Quiero ser alguien que celebra, que inspira, que aplaude. Límpiame. Quita de mí el veneno de la comparación. Cuando Él hace esa limpieza, se vuelve mucho más fácil manejar también la envidia que otros puedan tener hacia ti. Porque ya no estás en el juego de quién tiene más, quién es más usado, quién es más visto. Estás en otro lugar, en el lugar de quien solo quiere agradar a Dios, con mucho o con poco, en lo oculto o en lo público, con aplausos o sin ellos. Una de las lecciones más maduras que Dios nos enseña cuando nos revela la envidia alrededor es esta. Amar no significa permitir que cualquiera tenga acceso a todo de ti. Puedes amar de lejos, honrar sin abrirlo todo, ayudar sin entregar tu corazón en bandeja a alguien que claramente no sabe cuidarlo. Por mucho tiempo, quizá te dijeron que perdonar es lo mismo que volver a confiar como si nada hubiera pasado. Que ser cristiano es dejar que todos crucen cualquier límite porque hay que tener paciencia. Pero la Biblia no te manda a ser ingenuo, te manda a ser sencillo como paloma y astuto como serpiente. Cuando Dios te muestra que hay personas que reaccionan con envidia, es también una invitación a revisar qué espacios les has dado en tu vida. Les cuentas todo lo que haces, les confías sueños que todavía están frágiles, les entregas detalles que ni siquiera has procesado con Dios. Hay personas que no pueden manejar esa información sin compararse, sin criticar, sin sabotear. No porque tú seas malo, sino porque ellas están enfermas por dentro. Y el Señor, que ama a todos, no quiere que la enfermedad espiritual de alguien arrastre tu paz. Aprender a poner límites puede verse así. Quizás sigues viendo a esa persona en reuniones familiares, pero ya no esperas su aprobación. Quizás sigues saludando con cariño en la iglesia, pero dejas de contarle tus batallas más profundas. Quizás sigues trabajando con ella, pero decides guardar tus proyectos hasta que estén más sólidos, en lugar de compartirlos desde la idea. No necesitas hacer un discurso diciendo, Dios me reveló que me tienes envidia y ya no te voy a contar nada. No. Muchas veces los límites más sabios se ponen en silencio entre tú y Dios. El cambio pasa más por dentro que por fuera, y ese ajuste interior es precioso porque te libera de la necesidad de caer bien a todo el mundo. Te permite aceptar que hay gente a la que le vas a caer mal, no por lo que haces, sino por lo que Dios está haciendo contigo.
Y no pasa nada. No fuiste llamado a agradar a todos, fuiste llamado a agradar a uno. Al mismo tiempo, poner límites no es licencia para volverte frío, cortante, vengativo. No se trata de devolver la indiferencia con indiferencia, la envidia con desprecio. Se trata de decir, yo puedo amarte, pero no puedo darte un lugar que va a destruir mis emociones. Puedo orar por ti, pero no puedo entregarte secretos que usarías en mi contra. Puedo saludarte con paz, pero no voy a seguir mendigando de ti un apoyo que nunca existió. Dios te enseña esto con mucha delicadeza. A veces va cortando conversaciones que ya no alimentan. Va sacando tu nombre de ciertos grupos donde solo había chisme. Va alejando naturalmente a personas que ya no encajan en la temporada en la que te quiere llevar. Y tú lo sientes, lo notas. Y en lugar de intentar retener a todos, aprendes a decir, Señor, si tú estás moviendo esto, yo suelto. Puede doler al principio, puedes sentir que estás perdiendo amistades. Pero tiempo después miras hacia atrás y entiendes, en realidad, Él te estaba librando de dinamita emocional a tu alrededor. Te estaba dejando con menos gente, pero más sana. Con menos voces, pero más alineadas a su corazón. Si ahora mismo Dios te está mostrando que necesitas poner límites, no esperes una señal mágica. Empieza por decisiones pequeñas. Contar menos, filtrar más. Escuchar lo que sientes después de estar con alguien, obedecer cuando el Espíritu Santo te dice, por ahí no. Y mientras haces eso, pídele que mantenga tu corazón blando, que no se llene de rencor, sino de sabiduría. Quiero darte ahora una clave espiritual sencilla pero muy profunda, que puede cambiar la manera en que vives todo esto. Aprender a celebrar en voz alta lo que Dios hace contigo y lo que hace con otros. No para provocar, sino para quitarle espacio a la envidia, tanto la ajena como la tuya. La envidia se alimenta en secreto. Crece en la comparación silenciosa, en el pensamiento no confesado, en la queja escondida. Pero cuando tú eliges ser alguien que agradece públicamente a Dios, que reconoce que todo viene de Él, que celebra con el que es bendecido, algo en el ambiente cambia. Imagina que en vez de ocultar tus victorias por miedo a la envidia, tú empiezas a decir, Dios, gracias, lo que tengo viene de ti. No lo merezco más que nadie, quiero usarlo para tu gloria. Y al mismo tiempo, cuando ves una victoria en el otro, en vez de cerrar la cara, tú dices, gracias, Señor, por lo que hiciste en mi hermano. Bendícelo más. Puede que al principio lo hagas casi de forma obediente, sin sentir, pero con el tiempo, esa práctica disciplina tu alma, te saca del lugar de la comparación y te coloca en el lugar de la gratitud. Y un corazón lleno de gratitud es un terreno en el que la envidia no crece tan fácil. Además, cuando tus victorias están constantemente atadas a la gloria de Dios, es más difícil que alguien las use para decir que eres orgulloso. Podrán envidiar, sí, pero tú sabes que no estás construyendo un pedestal para tu ego, sino un altar de gratitud. Y cuando tú celebras lo que Dios hace con otros, es como si estuvieras diciendo al cielo, aquí hay un corazón que no se amarga, que no se endurece, que no se siente amenazado por el bien ajeno. Eso agrada al Padre. Otra clave es pedirle al Señor algo muy específico. Dios, dame contentamiento. El contentamiento no es conformismo, no es decir, me quedo así y listo. Es la capacidad de estar en paz en cualquier etapa del camino, sabiendo que no vales más por tener más, ni vales menos por tener menos, que el amor de Dios por ti no sube cuando logras cosas, ni baja cuando te atrasas. Cuando tu corazón está en contentamiento, la envidia pierde poder. Ya no necesitas rebajar a nadie para sentirte bien. Ya no necesitas que el otro pierda para sentir que tú ganas. Ya no necesitas que todas las miradas estén sobre ti para sentirte valioso. Y, desde ese lugar,
Es mucho más fácil escuchar cuando Dios te revela a alguien envidioso, porque no te engancha tanto. Puedes verlo, poner límites, orar, sin que eso se convierta en guerra de egos. Si quieres, ahí donde estás, puedes hacer esta oración simple. Señor, llena mi corazón de gratitud y contentamiento. Que yo viva tan consciente de tu amor, que la envidia ya no tenga espacio en mí, y cuando me muestres envidias alrededor, que yo no pierda la paz, porque sé que quien me sostiene eres tú. Si has llegado hasta aquí, hasta este punto del video, quiero hablarte de forma muy directa. Mucha gente entra, escucha un poco y se va, pero tú te quedaste. Eso ya dice mucho sobre lo que está pasando dentro de ti. Dice que estás cansado de vivir rodeado de sonrisas que no sabes si son sinceras. Dice que ya no quieres ignorar las señales que Dios te viene mostrando hace tiempo. Dice que prefieres una verdad que duele un poco antes que una mentira que te mantiene atado a relaciones que te hacen daño por dentro. Y al mismo tiempo, dice que no quieres que tu corazón se vuelva duro, desconfiado, frío, que no quieres vivir odiando, sospechando de todos, encerrado. Tú quieres equilibrio, ojos abiertos, pero corazón tierno, discernimiento, pero sin amargura. Por eso quiero invitarte a hacer algo que también nos ayuda a identificar a los que llegan hasta el final de estas reflexiones y reciben todo lo que Dios quiso hablar. Si sientes que este mensaje te habló, escribe en los comentarios con tus propias manos esta frase completa. Llegué hasta el final porque quiero que Dios me guarde de la envidia y me muestre quién tengo a mi lado. Así, tal cual. Llegué hasta el final porque quiero que Dios me guarde de la envidia y me muestre quién tengo a mi lado. Esa frase no es solo para que yo sepa que estuviste aquí. Es una declaración delante del cielo. Es como firmar delante de Dios. Acepto tu protección, acepto tu corrección, acepto tu discernimiento. Después, si quieres, puedes contar brevemente en qué parte del mensaje sentiste que el Señor te tocó más. Quizás fue cuando hablamos de la familia, de los amigos, de la iglesia, de tu propia envidia. Compartir eso puede ayudar a otros que están leyendo y pensando que son los únicos que viven esto. Quiero que te quedes con algo muy claro en el corazón. La envidia de nadie es más fuerte que el amor de Dios por ti. Los celos, las miradas, los comentarios, los chismes no tienen la última palabra sobre tu vida. La última palabra la tiene aquel que te escogió antes de que nadie supiera tu nombre. Él te vio cuando nadie te aplaudía. Él te vio cuando no había nada que envidiar. Él te vio en tus noches de fracaso, en tus intentos, en tus lágrimas. Y fue Él quien decidió levantarte, abrirte puertas, darte dones, darte oportunidades. Si alguien se incomoda con eso, no es contigo, es con lo que Dios decidió hacer. Y con Dios, cada uno tendrá que tratarlo a su tiempo. Tu parte es cuidar tu corazón. No dejar que la envidia ajena se convierta en resentimiento dentro de ti. No dejar que la envidia que alguna vez sentiste se convierta en estilo de vida. No dejar que el miedo a lo que piensan de ti te robe la alegría de ver lo que Dios está construyendo. Cuando termine mi voz y empiece a sonar la música de este video, te invito a hacer algo sencillo. No salgas corriendo. Quédate unos minutos en silencio delante de Dios. Dile, Señor, aquí está mi entorno. Aquí están las personas que me rodean. Aquí estoy yo. Revisa mi corazón. Sana las heridas que la envidia dejó en mí. Líbrame de convertirme en lo que me hizo daño. Y cúbreme con tu protección, para que nada ni nadie pueda apagar lo que tú encendiste. Deja que esa paz te envuelva. Deja que el Espíritu Santo selle lo que te habló hoy. Y recuerda, no estás solo. Hay un Dios que ve lo que los ojos humanos no ven, y que te va a enseñar paso a paso a caminar con ojos abiertos y corazón en paz.